Los huracanes Zeta y Iota ocasionaron daños por más de $1.800 millones en Honduras tras su paso en noviembre y afectaron a casi la mitad de la población, estimó un informe de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, divulgado el domingo por el gobierno. Los efectos de ambas tormentas se traducen en un impacto de 45.676 millones de lempiras, más de $1.800 millones y una reducción de menos 0,8% en el crecimiento del Producto Interno Bruto de este año 2020, dijo el organismo de las Naciones Unidas. El informe fue preparado a solicitud del gobierno hondureño con la intervención del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y la Oficina Local del Sistema de Naciones Unidas, entre otros entes de cooperación internacional. A nivel humanitario hay más de 4 millones de personas afectadas, con 2,5 millones de personas en necesidad de los 9,5 millones de habitantes con que cuenta el país. De acuerdo con la CEPAL, el más afectado por los ciclones fue el sector privado, con el equivalente de $1.490 millones, el 69% de todos los daños. El 31% restante son efectos en el sector estatal. Casi un centenar de personas fallecieron en Honduras tras el paso en la primera quincena de noviembre de dos ciclones. Eta y Iota, que impactaron Colombia, Panamá y Venezuela, se ensañó en Centroamérica, golpeando duramente al Valle de Sula, la columna vertebral de la economía nacional, que aporta alrededor de 2/3 del Producto Interno Bruto. Al respecto, Guillermo Matamoros, miembro del Consejo Consultivo para la Reconstrucción de Honduras, afirmó que tiene la esperanza que con la estrategia conseguirán ayuda de un país extranjero o un organismo multilateral para la reconstrucción y rehabilitación del país. El expresidente del Banco Central de Honduras, Hugo Noé Pino, por su parte señaló que este documento será básico para establecer prioridades y que los recursos serán utilizados de la forma más transparente posible, monitoreados por una auditoría internacional y ONGs locales. Asimismo, un informe reciente de Médicos Sin Fronteras reveló la magnitud de los retos que enfrenta la recuperación del país, donde más de 250,000 personas siguen sin acceso a servicios médicos y hospitales, a más de un mes del paso de las tormentas tropicales Eta y Iota. La crisis humanitaria que Honduras vive hoy se suma además a la de varias emergencias olvidadas e invisibles, como la violencia sexual, que requiere una respuesta médica prioritaria, o la atención en salud mental, que en muchos lugares es simplemente inexistente y en otros claramente insuficiente, dijo Juan Carlos Arteaga, coordinador de la organización en Choloma, uno de los municipios devastados del norte del país. Hola, ¿qué tal están, amigos televidentes? Tengan muy buenos días. Les saluda Guillermo Paz Manueles. Le doy la más cordial bienvenida a este su foro de las mañanas, la entrevista. Gracias por estar con nosotros. Hoy martes 22 de diciembre del 2020, 22, 23, 24, a 2 días de la Nochebuena. Estamos contando los días porque la Navidad, a pesar de todo lo que estamos sufriendo por la pandemia, por los fenómenos naturales, la Navidad es una fecha muy bonita, llena de esperanza, llena de calor, de familia, llena de acercamientos. Desde luego es un momento de reflexión, un momento de replanteamiento también con la llegada del año nuevo, sobre metas y propósitos para el próximo año. Así que ojalá las autoridades ya nos han invitado a pasar una Navidad, pero en casa, con medidas de bioseguridad, sin reuniones ahí de 30 a 40 personas, con el núcleo básico familiar ahí, comer el tamalito, tomarse los refrescos, estar en casa con los niños o con los muchachos, escuchando música, pero departiendo de forma sana. Y siempre el centro de esta festividad, como lo dijo el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, debe de ser nuestro Señor Jesucristo. Navidad sin Jesucristo no es Navidad. Puede ser cualquier fecha, como lo dijo el cardenal, pero sin Jesucristo en el centro no hay festividad de Navidad. Muy bien, hoy vamos a hablar de este informe que yo lo considero muy importante, aunque puede determinarse como preliminar porque realmente todavía hay sectores y hay lugares donde hay que llegar y hacer las mediciones precisas. Pero este informe de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, que es una dependencia de las Naciones Unidas, nos pone en blanco y negro la realidad que nos dejó estos fenómenos naturales, desde luego con algunos aditamientos ahí que se desprenden
de la pandemia del COVID-19. Imagínense ustedes esta intervención o esta colaboración que dio la CEPAL a iniciativa desde luego del gobierno de la República está definiendo que en Honduras hay daños que superan los 45.000 millones de lempiras y podríamos definir que esto es preliminar porque esto puede subir, desde luego puede subir aún más. Los sectores afectados, desde luego la producción, el sector social, la infraestructura, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Los rubros de estos sectores que podríamos establecer que salieron con bastante daños, bastante afectación, el sector de educación, el sector de la vivienda, el sector de la salud, el sector agropecuario, el sector de turismo, etcétera, etcétera. Los departamentos, desde luego, hay unos que fueron más afectados que otros. Cortés, gracias a Dios, Lloro, Santa Bárbara, Colón, Atlántida, etcétera, etcétera. Con este instrumento que tiene más de 200 páginas, yo estuve hojeándolo poco a poco. Este informe de la CEPAL es un informe muy extenso, pero es un informe que no deja detalles ahí en el aire. Nos trae desde que comenzaron la temporada ciclónica, las afectaciones que hubo con la pandemia y nos lleva hasta el momento de ETA e IOTA, que han dejado, por así decirlo, la economía bastante, pero bastante dañada y que va a hacer falta de mucha creatividad de parte de nuestras autoridades, de mucho acompañamiento internacional para que se pueda echar a andar este plan de reconstrucción que desde luego ya lo anunció el gobierno, ya lo anunció el presidente de la República y a cual todos estamos abocados a participar y a colaborar, a poner nuestro granito de arena, porque de eso se trata. Muy bien, tenemos invitados especiales esta mañana aquí en el foro. La entrevista yo agradezco inicialmente al ministro de la Presidencia, Eval Díaz, con nosotros esta mañana aquí en la entrevista. Ministro, buenos días, ¿cómo está usted? Y gracias por acompañarnos. Un gusto saludarlo, estar aquí con la audiencia de Canal 11 y también con los amigos Alden Rivera y Menotti Maradiaga, con quienes también compartimos en la mesa multisectorial el análisis principalmente de la pandemia del COVID-19 y ahora estos temas económicos que nos han dejado los efectos, los daños que han ocasionado los huracanes Eta y Iota. Así que contento de estar aquí, dándole gracias a Dios para ilustrar al pueblo hondureño sobre el informe que ha presentado el día de ayer la CEPAL y que nos da un punto de partida para el debate nacional sobre el tema de la reconstrucción nacional y la reactivación económica. Así que gracias por la invitación. Muy bien, gracias ministro Eval Díaz por acompañarnos esta mañana. También está con nosotros Alden Rivera, director de la Asociación Hondureña de Maquiladores. Gracias Alden por estar con nosotros aquí en el foro La Entrevista. Buenos días también para usted. Sí, muy buenos días, muy contento de participar en este foro, sobre todo para conversar y analizar el informe de la CEPAL, que es el punto de partida para la formulación del Plan de Reconstrucción Nacional de acuerdo a lo que ha sido anunciado por el gobierno de la República. Importante destacar que el impacto mayor de ETA y IOTA se dio sobre las inversiones y sobre la participación en la economía del sector privado. De los 45.000 millones de lempiras que la CEPAL identifica como daños y pérdidas y costos adicionales, 30.000 millones de lempiras corresponden a un impacto directo sobre los sectores productivos del país. De tal manera que esto debe llamarnos a la reflexión, debe llamarnos a un diálogo profundo con el gobierno de la República y tratar de hacer un esfuerzo para encontrar los medios, los mecanismos para poder rehabilitar y reconstruir ese aparato productivo que fue severamente dañado por los fenómenos naturales ETA y IOTA. La reconstrucción nacional no solamente debe estar enfocada en la reconstrucción de la infraestructura, en la reconstrucción de escuelas y centros de salud, que es sumamente importante y debemos hacerlo. Debemos avanzar con fortaleza en esa dirección. Pero también en la agenda tiene que estar la infraestructura productiva dañada por el fenómeno natural y que es infraestructura de carácter productivo vinculada directamente con el sector privado, revivir el sector privado en el Valle de Sula, revivir el sector privado que fue severamente golpeado en los sectores agro, en el sector industria, en el sector comercio, en el sector turismo. Es fundamental para el futuro del país. Así que muchas gracias por la invitación. Estoy seguro que vamos a tener
un diálogo profundo acerca de qué le depara a Honduras luego del impacto de ETA y OTA, que agravó una situación ya muy compleja derivada de la presencia del COVID-19 en Honduras. Pues muchas gracias, Alden Rivera, por estar con nosotros. Le damos la bienvenida también al ingeniero Menotti Maradiaga, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de nuestro país. Ingeniero, nos volvemos a ver, ¿verdad? Y gracias por acompañarnos. Licenciado Guillermo, gracias por la invitación, gracias a Dios por poderme dar la oportunidad de estar al lado de este gran panel. Ministro Valdía, buenos días. Don Alden Rivera, un placer estar con usted acá y con toda la audiencia de Canal 11. Realmente los datos que dio la CEPAL realmente son datos alarmantes, donde tenemos que tener actuación inmediata por parte del sector privado y del gobierno y de toda la población en general. Realmente el sector MIPYME en cada uno de los barrios y colonias y municipios fueron bien afectados. Hablemos de todos esos negocios que estaban dentro de los barrios y colonias, que son parte del sector micro, pequeño y el sector informal también, para poder rescatar. Perdieron sus hogares, perdieron sus negocios y debemos de tomar inmediatas soluciones para poderlos reincorporar a la vida normal que venían teniendo, sin olvidar de que estamos en una pandemia y que realmente debemos de cuidar la salud de cada uno de nuestros compatriotas y también trabajar al lado para la reconstrucción que tanto va a necesitar Honduras en la economía del sector del Valle de Sula. Muy bien, muchas gracias Menotti Maradiaga por acompañarnos, y por ahí se está coligiendo, se está deduciendo que hay una merma ahí en la capacidad adquisitiva del hondureño, una baja en el Producto Interno Bruto con esta situación, y también ayer el Congreso Nacional autorizó al Poder Ejecutivo a aumentarle un puntito ahí al déficit fiscal. Algunos argumentaban que esto podría traducirse en mayor endeudamiento, pero lo han dicho las autoridades de finanzas, que en estos momentos de crisis lo que se requiere son dineros y recursos frescos para echar a andar este plan de reconstrucción, de reactivación económica, que no va a ser nada fácil ni tampoco va a salir barato, porque estamos hablando de 45.000 millones de lempiras de inicio que ha establecido la CEPAL como daños y pérdidas a la economía y al aparato productivo de nuestro país. Ministro Eval Díaz, ha dicho Alden Rivera, este informe de la CEPAL puede ser el punto de partida. ¿Cómo lo califica usted, ministro? Bueno, efectivamente, ayer en la presentación que hizo la CEPAL, sus funcionarios, ellos enfatizaron que este es un informe que se recabó mediante los procedimientos que tiene la CEPAL para este tipo de informes. No es la primera vez que lo hacen, ellos son expertos en hacerlo, pero es muy importante que identificar que este informe solamente se refiere a los daños ocasionados por los huracanes ETA e IOTA. Esto se suma a lo que ya provocó el COVID-19. Es decir, en términos, diríamos, comparativos, los efectos del COVID a la economía nacional son 10 veces mayor que lo que provocó los huracanes ETA y IOTA. Solo que los efectos son diferentes. Mientras el COVID no nos sacó de nuestras casas, mientras el COVID afectó a prácticamente todo el país, tanto el campo como la ciudad, y afectó sin discriminación, los huracanes ETA y IOTA se enfocaron su daño en ciertos sectores con mayor énfasis. El departamento de Cortés, por ahí donde está el Valle de Sula, ahí es donde se centra la mayor cantidad de daños, donde tuvimos casas destruidas, donde tuvimos unidades productivas destruidas, es decir, los tallercitos, la industria, las actividades económicas, microempresas que se fueron con todos sus activos, con todas las herramientas de trabajo. Entonces, los daños son diferentes porque los huracanes ETA y IOTA desplazaron a miles de personas de sus hogares, pero les arrebataron también su patrimonio. Es decir, hoy las personas no tienen casa y no tienen con qué trabajar ni cómo trabajar. El efecto es inmediato, es duro, es difícil, pero también afectó a la mediana empresa y a la gran empresa.
De tal manera que este efecto de los huracanes Eta y Iota, que también afectó a Laguán, también afectó el occidente del país, Santa Bárbara, Copán, el oriente con El Paraíso, en Olancho, pérdidas de viviendas, pérdidas de infraestructura, más de 50 puentes destruidos y todo lo que describe la CEPAL. Esto se suma a las pérdidas que ha ocasionado también el COVID, la pandemia del COVID-19, y sumando lo que tiene el Banco Central con el informe de la CEPAL, estaríamos llegando a la alarmante cifra que supera los 100.000 millones de lempiras en pérdida. Esto es algo nunca antes visto en la historia de Honduras en tan poco tiempo. En meses hemos llegado a una situación bastante complicada. Y eso se lee en la ciudadanía en pérdida de empleos, en pérdida de capacidad para adquirir los bienes de vida, alimentos. Esto se ve en un impacto mucho más fuerte a los segmentos poblacionales más vulnerables, es decir, a los más pobres. Hay un golpe severo, pero también pierde el Estado, el gobierno, capacidad, porque no es un secreto decir que el gobierno se financia para su operación de las actividades del sector privado cuando paga los impuestos. Y si el sector privado entra en una situación tan compleja, tan difícil, y pierde esa capacidad, entonces el gobierno también pierde ingresos y pierde capacidad de reacción. Entonces lo que nos queda es buscar otras opciones para hacer frente primero al tema humanitario, la rehabilitación del país, y luego la reconstrucción y reactivación económica de Honduras para recuperar esas capacidades perdidas a raíz de la pandemia y de los huracanes Eta y Iota. Ahora, los daños ocasionados y las pérdidas que ocasionó los huracanes Eta y Iota nos dejan un drama humano que tenemos que resolver. Ustedes están pasando ahí en pantalla las afectaciones, especialmente en el Valle de Sula, porque todavía tenemos más de 400.000 personas que en este momento todavía no tienen cómo regresar a su casa. Se están limpiando las calles, se están limpiando las casas, porque fueron cantidades enormes de sedimento, de lodo que llegó a las colonias, que se llevó las casas. A esas personas el gobierno las tiene que asistir y las está asistiendo, y también hay que reconocer que el sector privado y otras personas, así como la solidaridad de otros sectores y internacionales inclusive, están colaborando para apoyar a esta familia. Pero ya estamos viendo cómo vamos a construir más vivienda social, porque muchos de ellos vamos a tener que donarle la vivienda, porque perdieron su medio de vida, perdieron su trabajo, no tienen dónde regresar y no tienen tampoco cómo pagar un préstamo, cómo pagar una casa. Entonces ahí hay un gran esfuerzo que el gobierno tiene que hacer, pero también tiene que reconstruir puentes, etcétera. Es decir, uno no haya ni por dónde empezar con tanta destrucción, con tanto daño, sumando estos tres fenómenos naturales. Uno biológico, que es la pandemia ocasionado por un virus, y dos meteorológicos, como son los huracanes Eta y Iota, que le han pegado fuerte a la economía nacional, a la sociedad hondureña. Pero de ahí, justamente, partiendo de este informe, más los análisis informes del Banco Central de Honduras, es donde tenemos que iniciar el debate nacional para construir un plan de reconstrucción nacional y reactivación económica. No puede ser este plan, y nosotros lo entendemos muy bien, lo hemos hablado con el presidente Hernández y con los compañeros en el gabinete. Este no puede ser un plan del gobierno del presidente Hernández. Tiene que ser un plan de los hondureños. Porque al gobierno del presidente Hernández le falta un año. Y si le resta los años del proceso electoral y el periodo de transición, ya lo que le quedan son meses. Por lo tanto, a partir de este informe y a partir de los datos que tenemos ya del COVID, de los efectos económicos
y sociales que ha provocado la pandemia del COVID-19, se hace imperativo que todos los sectores sociales, económicos del país podamos discutir y podamos consensuar y concertar un plan de reconstrucción nacional con objetivos de corto, mediano y largo plazo. Y finalmente, una vez que hemos trabajado en esto, aspiramos a que los partidos políticos también arropen, acuerpen este plan nacional de reconstrucción y reactivación económica. Porque este es un plan de país, trasciende las capacidades de un partido político y trasciende las capacidades de un gobierno. Aquí tiene que involucrarse toda la ciudadanía, independientemente del sector o del segmento al cual pertenezca. Es por ello que nosotros confiamos que en el foro de la mesa multisectorial, donde participa también Menotti Maradiaga en representación de Fedecámara, donde participa también Alden Rivera en representación de la Asociación Hondureña de Maquiladores, pero que también están los sectores religiosos, está la Iglesia Católica, está la Iglesia Evangélica, también está el sector social de la economía, está el COEP, está CEAL, están las cooperativas, están los empleados públicos, la ANDEP. Es decir, hay una serie de organizaciones, está el FONAC, es decir, tenemos ahí la representación de la transversalidad de la sociedad hondureña. Ese es un foro importante. Luego también está el grupo de notables, que son personas con amplia experiencia y que también a partir de este informe y a partir de los datos que ya tenemos, van a dar sus opiniones para ir articulando ese plan de reconstrucción nacional. Entonces, de cara a esta crisis, a esta catástrofe que ha sufrido Honduras y que no es culpa de los hondureños y que no es culpa del gobierno y que no es culpa de los empresarios, simplemente son fenómenos naturales, uno biológico y otro meteorológico, que nos han traído esta ruina. Tenemos que tener la capacidad para construir ese plan entre todos. Y obviamente el gobierno del presidente Hernández está en toda la disposición de articular y de facilitar ese diálogo que nos lleve a consensos y a revisión profunda de muchas cosas. Muchas cosas cambiaron para siempre ya, Emanuel. Muchas cosas ya no van a ser como eran hace meses. Cambiaron ya definitivamente. Bueno, hay que afrontar esos retos con consensos, pero también con las decisiones más inteligentes, más sensatas y con valentía. Yo creo que aquí hay que tomar decisiones valientes para poder salir adelante. Así que esto es lo que nos deja este informe de la CEPAL y lo que nos deja también los datos y análisis que ha hecho el Banco Central, una afectación enorme prácticamente a toda la población por los efectos del COVID y de manera particular los efectos de ETA y OTA en el Valle de Sula, en el occidente y en el oriente del país. Muy bien, muchas gracias, ministro Eval Díaz, perdón. Desde luego quiero consultarle al ministro Alden Rivera, el director de la Asociación Hondureña de Maquiladores. Alden, sin duda alguna que va a ser importante, como lo dijo el ministro Eval, que la clase política respalde este plan de reconstrucción nacional, pero aquí hay un elemento importante. Ya vamos a una contienda general el próximo año y desde ya todo se está viendo con el prisma político, todo tiene un matiz político y desde luego la oposición, que está en su papel natural, podríamos decir, de hacer oposición, pero debe de ser una oposición objetiva, pero hace su oposición a su manera. Van a comenzar a censurar este plan de reconstrucción nacional, van a comenzar a encontrarle bemoles, van a comenzar a señalarle errores que a su criterio tiene el plan de reconstrucción nacional y esto podría ir restándole el respaldo social que requiere un plan de reconstrucción nacional, porque lo dijo Eval Díaz, no son solo los 45,000 millones que detalla este informe de la CEPAL, ya aunado todo estamos hablando de más de 100,000 millones de lempiras que nos ha dejado tanto la pandemia como estos dos fenómenos naturales. Entonces, ¿qué recomendarle a la clase política, Alden Rivera, para que, si bien es cierto, viene el año político y va a ser fuerte esta campaña,
que por lo menos le den el beneficio de la duda, que se sumen a participar a este plan de reconstrucción nacional que nos abarca a todos y que todos estamos obligados como ciudadanos a corresponder. Alden. Sí, en efecto, yo quisiera destacar lo que mencionaba el ministro Eval Díaz, en el sentido de que este no es un plan de corto plazo, este no es un plan para el último año de gobierno del presidente Hernández. Este es un plan que va a trascender el periodo de gobierno y que nos va a ubicar en el contexto del próximo periodo de gobierno y probablemente más allá de eso. De tal manera que todos los partidos políticos que estarán participando en los procesos electorales de marzo y de noviembre del próximo año deben estar conscientes de que las decisiones que se tomen hoy en términos de reconstrucción nacional van a formar parte de quien gane el proceso electoral general del próximo año. De tal manera de que yo creo que lo importante de los partidos políticos es que se sumen, que participen, que sean parte de este esfuerzo de conceptualizar, de formular en primera instancia el Plan Nacional de Reconstrucción y luego ser parte también del desarrollo, de la implementación, de la puesta en marcha. Y yo quisiera destacar que la reconstrucción nacional es solamente una de las 5 recomendaciones que la CEPAL le hace al pueblo hondureño. Y yo diría que más allá del gobierno, se las hace al pueblo hondureño. Y en ese sentido, la reconstrucción no va a costar 45,000 millones de lempiras. Debemos recordar de que el informe de la CEPAL nos dice de que se produjeron 22,000 millones de lempiras en pérdidas de activos, es decir, de infraestructura social, infraestructura productiva, 20,000 millones de lempiras en pérdidas económicas. Es decir, son 20,000 millones de lempiras que estaban supuestos a llegar como ingreso a miles de familias hondureñas, probablemente a las 400,000 familias que tuvieron que ser evacuadas. Esos 20,000 millones de lempiras se suponía iban a ingresar en el patrimonio de esas familias y no ingresaron por efectos del impacto de estos 2 fenómenos naturales. De tal manera de que debemos darnos cuenta de que la pérdida de activos son 22,000 millones de lempiras, que las pérdidas económicas para las familias hondureñas y para las empresas hondureñas fueron de 20,000 millones de lempiras, y que el esfuerzo que ha realizado el gobierno de la República y el sector privado en términos de ayuda humanitaria, de acuerdo a la CEPAL, asciende más o menos a 3,000 millones de lempiras. Eso quiere decir de que en términos de las recomendaciones que hace la CEPAL, como le mencionaba, hace 5 grandes recomendaciones. La reconstrucción nacional podría hacer una reposición de activos, podríamos quedarnos y limitarnos a hacer una reposición de los activos que fueron dañados y que representarían para el país un costo de inversión de 22,000 millones de lempiras para poder quedar en la misma situación que teníamos antes del 1 de noviembre, que fue el inicio del impacto del fenómeno natural ETA. Pero todo esto debe ir más allá y a mí me pone de verdad muy entusiasmado y me alegra que el ministro Eval Díaz ya no solamente hable de un plan de reconstrucción nacional, sino también de un plan de reconstrucción y reactivación económica. Porque para poder reactivar la economía con mejores oportunidades para el país, vamos a tener que hacer mucho más que restablecer los activos que fueron dañados por los fenómenos naturales. Y eso implica, de acuerdo a lo que nos dice la CEPAL, y es algo con lo que el sector privado coincide plenamente, es identificar los riesgos. Tenemos que tener un mapeo completo de todo el país, identificando los riesgos que están presentes, la vulnerabilidad que está presente en el territorio hondureño, teniendo conciencia de que Honduras es uno de los 3 países más vulnerables del mundo ante los efectos del cambio climático. Luego, el informe de la CEPAL habla de reducir la vulnerabilidad. Tenemos que reducir los riesgos que de manera permanente se constituyen en una amenaza para el desarrollo del país. No puede ser que cada 20 años retrocedamos 10 en términos de desarrollo. Ya nos pasó con FIFI, ya nos pasó con el MICH, ahora nos pasa con ETA y OTA, sumado a afectados ya por el fenómeno y el impacto del COVID-19. Pero no puede ser que cada 20 años estemos retrocediendo. Y toda la teoría del cambio climático nos dice que ahora la repetición de estos fenómenos extremos no se hará cada 20 años, sino probablemente cada 5 años. De tal forma que reducir la vulnerabilidad del territorio hondureño es fundamental. Pero reducir esa vulnerabilidad nos va a costar mucho más que 22,000 millones de lempiras, que es el costo de sustituir la infraestructura en términos de transporte, la infraestructura vial, la infraestructura productiva. Vamos a tener que construir, por ejemplo, las represas para la
contención y para el manejo de las inundaciones en el Valle de Sula, Jicatuyo, Los Llanitos, El Tablón. Eso tenemos que hacerlo, estamos obligados a avanzar en esa dirección. Tenemos que avanzar en la protección del Valle del Aguán, que es otra fuente importantísima de ingresos para el país. Tenemos que avanzar en la protección de todos los valles y los territorios que están ubicados colindantes al Golfo de Fonseca. Ahí tenemos inversiones importantísimas y un gran segmento, una gran porción de la población hondureña habitando en esa zona. De tal manera que invertir en reducir la vulnerabilidad del país, eso nos va a costar probablemente 3.000 o 4.000 millones de dólares, mucho más que el impacto de ETA y IOTA. Y para eso tenemos que prepararnos en términos no solamente de un plan de reconstrucción nacional que pueda ser visto como el restablecimiento de los activos que fueron dañados por estos dos fenómenos naturales. El plan tiene que ser mucho más ambicioso, tiene que cubrir un espectro mucho más amplio y tiene que atender esos dos temas que me parecen cruciales en el informe de la CEPAL. Identificar la vulnerabilidad, reducir la vulnerabilidad, y si avanzamos en esa dirección, los partidos políticos tienen que darse cuenta de que esa acción de reducir la vulnerabilidad del territorio hondureño nos va a tomar probablemente los próximos 10 años. ¿Verdad? Estamos hablando de los próximos 2 periodos de gobierno. Y si todos los partidos políticos tienen la expectativa de llegar a conducir los destinos de la nación, sería responsable, yo diría más bien sería irresponsable por parte de los partidos políticos no formar parte de un plan y de una visión que tiene que ver con los próximos 10 años de Honduras. Así que la participación de los partidos políticos, la participación de todos los sectores de la sociedad, del sector privado, de las organizaciones civiles del país, de toda la población que está organizada, obviamente bajo la conducción del gobierno, con la participación de los partidos políticos, será importante para construir un instrumento que va a servir para guiar el desarrollo del país en los próximos años. Eso es fundamental, este es un momento de cambio, este es un momento en donde el país tiene que dar un giro dramático para crear verdaderas condiciones de desarrollo, para que tengamos un desarrollo sostenible, para que tengamos un desarrollo resiliente, un desarrollo que sea capaz de adaptarse a lo que está pasando en el mundo, que es una situación de cambio climático que está afectando a todos los países de manera global. Tenemos que estar conscientes de que probablemente el COVID-19 no va a ser el último de los virus que va a estar afectando la vida de todos los ciudadanos del mundo. Es decir, que tenemos que prepararnos para convivir, tenemos que prepararnos para tener capacidad de adaptación, tenemos que prepararnos para ser menos vulnerables y en ese sentido preparar al país para tener un desarrollo que sea consistente y coherente con las grandes expectativas de la nación, con los deseos de todos los hondureños, que es tener una vida mejor. No podemos seguir viviendo con un 62% de personas bajo la línea de pobreza. No podemos seguir viviendo en una nación en donde tenemos 37% de las personas viviendo bajo la línea de pobreza extrema. No puede ser. Tenemos que avanzar y darle a Honduras y a todos los hondureños las oportunidades que necesitan para tener esperanza, para poder tener la expectativa de que sus hijos pueden salir de la condición de pobreza en que probablemente sus padres están en este momento. Pero esa posibilidad de tener movilidad social se va a dar en la medida en que este plan, que es tan importante para Honduras, tenga los elementos suficientes no solo para reemplazar lo dañado, no solamente para reducir la vulnerabilidad, sino también para crear las condiciones para un desarrollo más inclusivo, para un desarrollo en donde se reduzcan las brechas de desigualdad entre los diferentes sectores de la sociedad hondureña y un plan que sirva para sentar las bases de una nueva Honduras. Desde el sector privado, ese es el mensaje que quisiéramos trasladar. Y esa es una actividad en la que nosotros también estamos trabajando. Tenemos ya alrededor de 2 meses de estar trabajando en la formulación de un plan de reactivación nacional que estaremos poniendo a la disposición del gobierno, que estaremos socializando con diferentes sectores de la sociedad hondureña, que estaremos compartiendo con los candidatos presidenciales y que creemos contiene elementos muy importantes con la visión del sector empresarial para poder tener este tipo de desarrollo en el futuro. Un desarrollo sostenible, un desarrollo con menos vulnerabilidad, un desarrollo incluyente, un desarrollo que propicie la reducción de las brechas de desigualdad entre los diferentes sectores de la sociedad hondureña y un desarrollo que realmente lleve a Honduras al estrato en donde podamos ofrecer a los hondureños las oportunidades que necesitan para tener verdaderas posibilidades de movilidad social, salir de la pobreza,
Salir de la pobreza es sumamente importante, atacar la pobreza, yo diría que es la tarea más importante que tenemos todos los hondureños. Muchas gracias, Alden. Desde luego, esta es la coyuntura precisa. Como le dice Alden, como lo planteó también al inicio el ministro Eval Díaz, la coyuntura se da para que este plan de reconstrucción nacional y de reactivación económica permita definir una estrategia permanente que trasciende en el tiempo, una estrategia que enmarque cuáles son las vulnerabilidades de nosotros, los hondureños, del país, en su ecosistema, en su infraestructura, que nos permita, como dice Alden, una capacidad de adaptación a los cambios, porque vienen el otro año, nadie puede apostarle a que no puede llegar un virus más fuerte que el COVID-19, nadie puede asegurar lo contrario, o nadie puede decir en Honduras no van a volver a haber fenómenos naturales, nunca más. Y eso de estar retrocediendo 10 años cada vez que viene un impasse de esos y vamos a definir un nuevo plan, eso quita tiempo y también quita la oportunidad de tener un país estable en el tiempo, con un plan bien definido. Quiero preguntarle al ingeniero Menotti Maradiaga sobre este tema de los 22,000 millones de lempiras en pérdidas en los activos. Menotti, usted como presidente de los empresarios y de los industriales, ¿qué representa para ustedes esta tremenda pérdida? Prácticamente el cierre de muchas empresas. Acordémonos de que el sector agroalimentario fue uno de los más perjudicados. Se perdieron miles de hectáreas en producción. Tenemos también muchas de las carreteras dañadas y estamos en pleno corte de café. Y eso prácticamente ha imposibilitado el poder obtener todo el café de primera y poderlo llevar ya a los exportadores. Eso nos está causando pérdidas. Y obviamente todo el sector MIPYME que perdieron sus negocios a nivel del Valle de Sula, hablando de los diferentes municipios, hablemos de Occidente también, hablemos de Colón, todos esos negocios y todas esas familias que tenían sus hogares, prácticamente vinieron a colapsar la economía de muchas familias en Honduras. Es donde vamos a acompañar la petición del director Alden Rivera, el poder unir fuerzas. Aquí los alcaldes son muy importantes y son parte importante y trascendental para llevar la economía y fortalecer la economía de los diferentes municipios que fueron afectados. Si los alcaldes no se unen a este esfuerzo que va a hacer la empresa privada, el gobierno y los diferentes sectores, prácticamente vamos a crear ciudades fantasmas, porque los desastres provocados por ETA y OTA podemos observar a través de las imágenes muchas de las colonias, prácticamente con todas las casas en su pérdida total. Y lo que el gobierno vaya a donar en viviendas y lo que la empresa privada vaya a donar en viviendas va a ser poco con la cantidad de necesidades que va a tener la población en general. Y sobre todo poder proyectar a todas estas empresas que perdieron todos sus cultivos y tienen grandes deudas con los diferentes bancos. Vamos a tener que buscar la manera de readecuar sus deudas y buscar generarles nuevos recursos de financiamiento. Y es donde la mesa multisectorial también va a tener que cumplir un rol muy importante en poder trabajar junto con el tema de reconstrucción a 10 años. La mesa multisectorial va a seguir representada por los mismos gremios y organismos que están ahorita presentes, pero vamos a tener que trabajar con los diferentes gobiernos que sean electos. Y es ahí donde nosotros les insistimos a los líderes políticos que se acerquen a las alcaldías, que se acerquen a los barrios y colonias y a los municipios para que conozcan las necesidades. Lo hacíamos durante la pandemia, hacíamos ese reclamo, que estaban dejando solo al gobierno con este tema de la pandemia y preguntábamos dónde estaban los diputados apoyando a las diferentes alcaldías con los triajes y con las brigadas médicas. Hasta que el gobierno salió con la Fuerza Tarea de Honduras fue que las municipalidades pudieron cubrir los gastos de los triajes y las brigadas médicas en los diferentes municipios. Así que creo que la unión y el esfuerzo tiene que ser en conjunto. Hacemos un llamado a los alcaldes. El tema de reconstrucción tiene que ser general y unirnos todos sin distingos políticos y sobre todo pensando en el bien de la población hondureña.
no queremos más caravanas. Se va a trabajar en conjunto la empresa privada para poder proporcionar empleo, para poder generar nuevas empresas, empoderar a los emprendedores y microempresarios. Pero si no estamos todos unidos en el tema de la readecuación de deudas, en el tema de los tributos municipales, tributos del gobierno central, prácticamente no vamos a poder ir avanzando en esa reactivación económica que nosotros tanto anhelamos. Gracias, Menotti. Ministro Eval Díaz, ya la oposición comenzó a conjeturar, lo escuchábamos ayer en la sesión virtual del Congreso Nacional de la República, cuando se aprobó esta autorización para el Poder Ejecutivo, de que lo que se trate del plan de reconstrucción y de reactivación económica es endeudamiento peligroso para el país. Y así ya lo comenzaron a enarbolar la oposición política. ¿Qué nos tiene que decir? ¿Estamos llevando a Honduras a un endeudamiento sumamente peligroso? Vamos a ver, Guillermo y pueblo hondureño. Hay que decir las cosas con absoluta claridad. Y para ello me voy a auxiliar de un ejemplo. Si alguien tiene un accidente y desafortunadamente pierde sangre y pierde la capacidad del cuerpo de volverse a restituir por sí solo, ¿qué hacen los médicos? Los médicos lo que hacen es que, para estabilizar a ese paciente, le hacen una transfusión sanguínea. Toman sangre de otra persona y a través de los procedimientos médicos le suministran sangre a ese cuerpo para estabilizar la salud de esa persona. En este momento, ¿cómo está la economía nacional? ¿Puede por sí sola reponerse? ¿Puede por sí ese plan de reconstrucción nacional y reactivación económica, como bien lo ha enfatizado el compañero Alden Rivera? Ese plan de reconstrucción y reactivación económica necesita de una inyección fuerte de capital que solo puede canalizar el gobierno. En este momento nosotros no podemos estar pensando que el plan de reconstrucción nacional y reactivación económica lo va a financiar con impuestos, con más impuestos el sector privado o el sector productivo. Eso es muy importante tener esa claridad para también alejarse del oportunismo político de algunos que toman la bandera del endeudamiento como que si el endeudamiento es algo malo. El endeudamiento irresponsable es algo malo. Muchas personas van a un banco y sacan un crédito para construir una vivienda. Eso es un endeudamiento bueno. Resuelve su problema de vivienda. O va a un banco y saca un crédito para su negocio, para una unidad productiva. Ese es un endeudamiento bueno. Y además, si es capaz de negociar buen plazo, buenas tasas de interés, eso es bueno. Lo malo es que saque su crédito y gaste el préstamo que le dio en un banco en fiestas y al final no tenga nada productivo. Honduras necesita reconstruir y necesita reactivar su economía. Reconstrucción nacional y reactivación económica. ¿Cuál es el recurso que tenemos como país? Es hablar con los organismos multilaterales, es hablar con los bancos internacionales, es hablar con estos organismos financieros y sentarse y decir, miren señores, Honduras tiene un buen récord. La semana pasada se firmó un convenio con el Fondo Monetario Internacional que dice que Honduras ha manejado bien y se ha portado bien y cumple sus obligaciones crediticias y que por tanto es un país confiable. Bueno, ustedes han visto que Honduras es un buen cliente, Honduras es un país responsable. Necesito una readecuación de deuda. Necesito que a Honduras revisemos todos estos esquemas y veamos cómo vamos a apoyar la economía nacional para reconstruir el país y reactivar la economía. Pero eso solo lo podemos hacer con dinero fresco. ¿Cómo vamos a canalizar esos recursos para que lleguen al sector privado, a la construcción, al sector agropecuario? ¿Cómo vamos a hacer para volver
a levantar todas esas plantaciones de banano que se perdieron? ¿Cómo vamos a hacer para reactivar la producción del sector palmero? ¿Cómo vamos a hacer para que todo el efecto que se dio en el café, en el sector café en este momento, lo volvamos otra vez a reactivar? ¿Cómo le vamos a hacer para que el ganadero que perdió todas sus cabezas de ganado, que se lo llevó en la corriente, o que perdió sus unidades productivas, se vuelva a levantar? Allí se necesita la intervención del gobierno, pero la intervención del gobierno tiene que ser con recursos frescos, con mecanismos que permitan que el sistema financiero reduzca, que el gobierno garantice los riesgos o le haga sentir al sector financiero que los riesgos financieros se disminuyen. Eso tiene que haber una intervención del gobierno. Pero esa es parte del debate. Pero solamente atacar el endeudamiento sin explicar que Honduras necesita, estamos hablando de la peor crisis económica de Honduras en su historia. Más de 8 puntos y algunos creen que podemos llegar a 11 al cerrar ya el año cuando se contabilice todo, la caída del Producto Interno Bruto. Eso significa pérdida de capacidades en el sector privado, porque hay empresas que se han cerrado, empresas que han perdido capacidad de movilidad, de poder operar. Miles y miles de personas que perdieron su empleo en este año a raíz de la pandemia y luego agudizado por estos huracanes. Lo que nos queda entonces es la intervención del gobierno. Por eso es que ayer el Congreso permite de manera responsable al gobierno aumentar la capacidad de endeudarse para traer esos recursos y ponerlos a disposición de la economía. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ese es el debate. ¿Hasta cuándo, hasta dónde vamos a llegar en ese endeudamiento? Ese es el debate. ¿Cómo se va a canalizar al sector privado? ¿Cómo vamos a inyectarle a la MIPYME, a la mediana, a la gran empresa? ¿Cómo vamos a construir las viviendas sociales? ¿Cómo vamos a reconstruir los puentes, las carreteras? ¿Cómo vamos a construir ese sistema de represamiento de aguas a nivel nacional para mitigar las inundaciones en el Valle de Sula, pero también en Choluteca, en el Aguán, pero también en Olancho, en el Paraíso, allá en el occidente? ¿Cómo vamos a construir ese sistema de represamiento de aguas? Porque ya a la vuelta de la esquina viene la sequía. Y entonces se da vuelta a la página. En vez de tener inundaciones, vamos a tener sequía y entonces decae la productividad porque no tenemos agua. Y hace un año tuvimos una crisis que no teníamos agua ni para beber aquí en la capital. Pero eso se resuelve con inversión pública. Ahora, creo que lo que tenemos que hacer es debatir cómo, dónde, cuánto y también asegurar que toda esa canalización de recursos se haga de manera transparente, que llegue donde tenga que llegar y que finalmente todo este esfuerzo sea para beneficiar al ser humano, a la persona, al que está sufriendo en este momento, al que perdió su empleo. Yo creo que ese debe ser el objetivo del gobierno en principio y del sector privado, cuando hablamos de reactivar la economía. Y de los demás sectores, cuando hablamos de reconstrucción, es cómo vamos a hacer que los que hoy están sufriendo tengan mejores condiciones y mejores oportunidades. Y como decía Menotti, yo concuerdo, y que ya no veamos caravanas de gente que se va porque no encuentra en el país las oportunidades. Y aquí se necesita un diálogo político franco, sincero, y creo que los oportunismos no van a tener espacio si realmente todos los sectores se involucran en este diálogo, en este consenso por construir un plan de reconstrucción nacional sostenible y también de reactivación económica. Así que, Guillermo, yo creo que hay que hablar con claridad, creo que hay que hablar con transparencia y afrontar los temas, los debates con mucha precisión, para no dejar espacio a las irresponsabilidades. Aquí creo que las ideologías, los colores, las posturas tienen que hacerse a un lado y tenemos que remangarnos todos y ponernos la camisa de Honduras. Ya días no nos ponemos la camisa de Honduras. Hace días venimos peleando en este país. Desde el 2009 venimos pleito tras pleito en ese debate político. Yo creo que ha llegado el momento de quitarse la camisa de los colores políticos e ideológicos
y ponerse la camisa de Honduras y pensar en nuestra casa, en nuestro país, en nuestra gente. Y no solamente los sectores políticos, sino también el sector productivo, el sector social, los sectores religiosos, los patronatos, toda la sociedad hondureña. Creo que debemos participar porque estamos frente al reto más grande que tiene la historia del país. Esto es, probablemente si lo comparamos con catástrofes anteriores, el informe de CEPAL se compara en los últimos, desde 1970 hace una comparación, y realmente lo que vive en este momento Honduras no tiene comparación con las catástrofes anteriores, ni siquiera cuando tuvimos una guerra ya en el 69. Entonces, tenemos que unirnos, tenemos que quitar los argumentos oportunistas y sí dar lugar de parte del gobierno, y aquí yo quiero enfatizarlo, a las aportes que haga y planteamientos serios que haga la oposición política. Creo que tenemos ese deber y tenemos esa obligación de escuchar esos aportes, esos planteamientos serios que le haga al gobierno y que se involucren también participando. Yo creo que eso es parte del debate, pero solamente boicotear o bloquear la acción de gobierno para poder responder rápidamente con el propósito de que el gobierno no haga nada y de eso procurar sacar una rentabilidad política, eso no es congruente. Y a eso me refería en mis intervenciones anteriores cuando dije que es momento de que se hagan a un lado todas esas posiciones y que aparquemos un rato todo ese sectarismo y esa promoción en la que hemos estado envueltos casi todos, unos de manera directa y otras indirectamente, y le hemos dado espacio al odio, a la descalificación, al resentimiento, al ataque personal. Creo que eso tenemos que hacer a un lado porque esas cosas no construyen, no ayudan, y lo que sí debemos abrir es la puerta de los aportes. Hay que escuchar al que piensa diferente. Hay que escuchar al que tiene planteamiento fuera de la caja, porque es hondureño, porque tiene otra forma de pensar, pero en el marco del espíritu de contribución a reconstruir el país y también a reactivar la economía. Así que ese es un debate que preocupa, es válida la preocupación, pero también hay que decirlo, que en este momento las opciones que tiene Honduras para reconstruir el país y para reactivar no pasa por más impuestos al sector privado. Sería el colmo, sería lo peor que podía hacer el gobierno. Esa solución no es viable de ningún punto de vista. Entonces, si usted cierra el endeudamiento, si usted cierra la posibilidad de que vengan recursos frescos para que se inviertan en la reconstrucción y reactivación económica, entonces, ¿qué nos queda? Una parálisis, ¿verdad? Entonces, yo creo que el debate hay que tenerlo, pero hay que tenerlo con responsabilidad, hay que tenerlo con parámetros medibles, objetivos, y seguramente con el concurso de todos vamos a lograr esa concertación para construir ese plan de reconstrucción nacional y reactivación económica que, reitero, es de largo plazo. Esto no es un tema próximo. En los próximos días vamos a atender la crisis humanitaria, vamos a llevarle alimento a los que están en este momento sufriendo, vamos a procurar llevarlos a una vivienda nueva, vamos a procurar rehabilitar los caminos destruidos, vamos a rehabilitar las carreteras, vamos a llegar con créditos rápidos al sector productivo en mejores condiciones, financiamientos, capacidad. Eso es lo que va a hacer el gobierno del presidente Hernández. Pero la reconstrucción del país, que va a llevar miles de millones de dólares, eso va a llevar mucho tiempo. Y aquí necesitamos entonces el respaldo de la clase política a ese plan de reconstrucción nacional que entre todos los hondureños debemos construir. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros en la entrevista, platicando esta mañana sobre este informe de la CEPAL sobre los daños, pérdidas dejadas a nuestro país por estos dos últimos fenómenos naturales. Quiero consultarle a Alden Rivera. Alden, ¿qué criterio tiene usted cuando anoche el Congreso Nacional de la República ha aprobado una iniciativa que se ha planteado entre el presidente de la República y el presidente de la Cámara
Mauricio Oliva, para dar un beneficio de 5.000 empiras para un poquito más de 60.000 familias que salieron damnificadas con estos fenómenos naturales y que, como lo dijo el ministro Eval Díaz, son cerca de 400.000 personas que todavía no regresan a sus hogares porque las condiciones en sus barrios y en sus colonias siguen siendo pues lamentables, siguen estando llenas de lodo, se les derrumbó la vivienda, no hay condiciones físicas para que ellos vuelvan a habitar sus casas, así que necesitan de este apoyo inmediato. ¿Podría ser parte para comenzar a resolver la crisis humanitaria derivada desde luego de esta situación de ETA y IOTA, Alden? Sí, yo quisiera mencionar de que no siempre nosotros hemos sido amigos de las transferencias condicionadas y de las transferencias monetarias a la población, porque es un mecanismo que ha fracasado en muchos países de Sudamérica, que ha dado resultados en el corto plazo, pero que no son sostenibles en términos de reducir la pobreza de manera permanente. Sin embargo, en este momento, en este preciso momento en donde el país y la población ha sido impactada por el COVID-19, ha sido impactada por ETA y IOTA, creemos que las transferencias monetarias deben ser un instrumento utilizado por el gobierno para aliviar algo que es muy importante, Guillermo, y es aliviar la inseguridad alimentaria. De acuerdo a los datos que nos proporciona la FAO, en Honduras tenemos en este momento, luego del impacto de COVID, ETA y IOTA, 3 millones de personas viviendo en una situación de inseguridad alimentaria. 3 millones de personas. Y probablemente tenemos 500,000 personas viviendo en una situación de inseguridad alimentaria crítica. Esto quiere decir que las condiciones para que las familias hondureñas tengan el acceso al suficiente alimento en condiciones mínimas necesarias para mantener sus condiciones de salud, están en una situación verdaderamente compleja. De tal forma de que las transferencias monetarias en este momento sí creemos que deben ser utilizadas para el gobierno para aliviar esa crisis de inseguridad alimentaria que está viviendo el país. Repito, 3 millones de personas viviendo en una situación de inseguridad alimentaria, 500,000 personas de acuerdo a la FAO, no son datos del sector privado ni son datos publicados por el gobierno de la República, son datos publicados por la FAO. 500,000 personas viviendo en una situación de inseguridad alimentaria crítica o extrema. De tal forma de que en las propuestas que hemos hecho al gobierno a través de este ejercicio que ya le mencionaba Guillermo, de la formulación de un plan nacional de reactivación económica, hemos recomendado que para el año 2021, en el presupuesto que se está discutiendo todavía en el Congreso, se aumente de 15,000 a 20,000 millones de lempiras el monto para transferencias monetarias que se realizará a las familias hondureñas, tomando la precaución de que esas transferencias sirvan exclusivamente para la compra o la adquisición de alimentos. Eso es muy importante, que el destino final de esas transferencias que se les otorgan a las familias hondureñas afectadas por estos 3 fenómenos que han trastornado la vida del país de manera sucesiva a lo largo del año 2020, sea para la adquisición de alimentos. Nos parece que eso es bien importante. Y vinculado con este hecho y con el hecho también de que se está discutiendo en el Congreso Nacional el presupuesto de la República, yo quisiera mencionarles de que estamos haciendo algunas propuestas al Congreso y a la Secretaría de Finanzas en relación al presupuesto 2021 y si usted me lo permite quisiera mencionar algunas. Ya le he consultado a usted al ministro, gracias, sí. Ya le mencionaba usted al ministro Eval Díaz el tema de la deuda. Nosotros creemos que es importante que bajo el marco de la formulación de este plan de reconstrucción y reactivación económica, el gobierno de la República, junto a todos los sectores de la sociedad, aprobemos una estrategia nacional para la administración de la deuda pública. La deuda alcanza ya en este momento un 57% del Producto Interno Bruto. Esa es una cifra que no habíamos tenido en muchísimo tiempo. Nunca habíamos estado tan endeudados como lo estamos ahora, y con razón. Hemos tenido que enfrentar COVID y ahora tenemos que enfrentar los fenómenos naturales que afectaron al país. Pero estamos en esa cifra de 57%. Y para poder seguir haciendo uso de la deuda es importante tener una estrategia que nos permita avanzar en adquirir compromisos sin poner en precario la situación financiera del país para los próximos años. Es decir, no podemos comprometer al país al pago de un servicio de la deuda que hoy alcanza ya el 25% del presupuesto. 25% de todo el presupuesto se destina para pagar la deuda que ha asumido el Estado. De tal manera de que algo que le estamos pidiendo al gobierno de la República es formular
una estrategia para la administración y gestión de la deuda pública. Me parece que eso es importante. ¿Qué más le estamos pidiendo al gobierno bajo la idea de que no podemos tener más impuestos que afecten o que impacten de manera mayor a la iniciativa privada de todo tamaño, desde la MIPYME hasta la gran empresa? Y es el hecho que también tengamos un programa de 5 años para reducir el tamaño del gobierno. El tamaño del gobierno es algo que tenemos que tomar en cuenta al momento de formular este plan de reconstrucción y reactivación económica. 35% del presupuesto del país se va en este momento en sueldos y salarios. 95% del presupuesto es gasto. Solo 5% del presupuesto general de la República es destinado para inversión pública. No podemos seguir en esa situación. De tal manera que le estamos pidiendo al gobierno, al Estado, a todos los poderes del Estado, de que se formule un plan de 5 años para poder reducir el tamaño del gobierno. El gobierno ha adquirido proporciones que van mucho más allá de sus propias necesidades y es necesario que comencemos a hacer un ejercicio sistemático para reducir el tamaño y el gasto del gobierno. Por otro lado, es importante de que en la ley de responsabilidad fiscal establezcamos techos de endeudamiento público, establezcamos también techos para gasto corriente, de que podamos acotar cuáles son las posibilidades de ejecutar el presupuesto por parte de los próximos gobiernos. No estamos hablando solamente del gobierno del presidente Hernández, estamos hablando del próximo gobierno y probablemente del gobierno que va a tomar posesión en el año 2025 o 2026. Estamos hablando que los próximos 2 gobiernos tienen que tener acotadas las posibilidades para poder hacer una buena gestión de las finanzas públicas. Y para eso necesitamos que en la ley de responsabilidad fiscal se establezcan techos para el gasto corriente y se establezcan pisos para la inversión pública. No podemos seguir en esa línea de tener 95% del presupuesto destinado a cubrir gasto generado por el gobierno y que solamente el 5% sea destinado a inversión pública. Eso es también parte de esa nueva visión, parte de ese plan que tenemos que construir para llevar a Honduras a un estrato de mejor y de mayor desarrollo. Por otro lado, creemos, y eso lo hacemos de manera muy responsable, que los años 2021 y 2022 deben ser declarados como años de austeridad nacional. Eso significa que tenemos que limitar los gastos que se generan en el gobierno. Gastos en pasajes, gastos en viáticos, gastos en combustible, gastos en alquiler de vehículos, gastos en pago de seguridad para funcionarios públicos. Yo creo que todas esas cosas que se han venido arrastrando durante los últimos 10 años y que al final de cuentas consolidan una cantidad importantísima de recursos financieros que pueden ser utilizados para financiar el desarrollo en lugar de financiar al gobierno, porque esos son 2 temas diferentes. El presupuesto no puede ser utilizado para financiar al gobierno. El presupuesto tiene que ser utilizado para financiar el desarrollo del país. Por lo tanto, tener 2 años de austeridad completa, 2 años en donde no tengamos gastos en pasajes, en viáticos, en combustible, que no se permita el alquiler de vehículos, que se limite la posibilidad de contratar servicios de seguridad para funcionarios públicos. Yo creo que eso es muy importante y no tanto por lo que significa en términos nominales como por las señales que deben trasladarse a toda la población. Si la población se tiene que apretar la faja, si todos nos tenemos que apretar la faja para poder sacar al país adelante, también el gobierno tiene que apretarse la faja. Y eso es algo que le estamos solicitando al gobierno de manera formal en un primer documento que entregamos al Poder Ejecutivo, que entregamos al Poder Legislativo y que estamos compartiendo también con la cooperación internacional. Y finalmente yo quisiera destacar lo que ya mencionó el ministro Valdías, no más impuestos. En el presupuesto 2021, la Secretaría de Finanzas establece que pretende reducir el déficit fiscal de 5% que está hoy en día al 1% para el año 2022. Nuestra pregunta es, ¿cómo va a lograr reducir el déficit fiscal del 5% al 1%? Es decir, tiene que lograrlo reduciendo el tamaño del gobierno, tiene que lograrlo reduciendo el gasto corriente, tiene que lograrlo incrementando sus posibilidades de financiamiento y de inversión pública, pero no puede estar en la agenda de este y de los próximos gobiernos la creación de más impuestos que se apliquen para las personas y para el sector privado. Hacerlo sería ir en contra de cualquier sentido común, porque hoy más que nunca necesitamos crear estímulos para que el sector privado pueda recuperarse, para que el sector privado de todo tamaño, desde la micro, la pequeña, la mediana empresa, la gran empresa,
puedan tener medios para poder salir adelante, para impulsar el desarrollo del país. Pero no podemos tratar de beneficiar las finanzas públicas a costillas del deterioro de las posibilidades de crecimiento del sector privado. Es algo que no podemos permitir y que no vamos a permitir como sector privado. Así que esas son algunas de las recomendaciones que estamos haciendo y que, reitero, deben formar parte de esa nueva visión de un plan de reconstrucción y de reactivación económica. Ese plan no solamente debe limitarse a reemplazar, como ya lo habíamos dicho, la infraestructura afectada. No puede dedicarse solamente a crear condiciones para la reactivación económica. Tiene que sentar las bases de una nueva forma de hacer gobierno, de una nueva forma de administrar el Estado y de una nueva forma de administrar los recursos del Estado. Recursos que son limitados, recursos que le cuestan al pueblo hondureño, puesto que muchos de estos recursos vienen de las bolsas, de los bolsillos de todos los ciudadanos hondureños y de las empresas que operan en el país, y esos recursos deben ser cuidados como que si fueran una joya, porque nos cuesta mucho generar esos recursos para que sean utilizados para el gobierno. Así que una buena administración pública, una buena administración de las finanzas públicas debe también formar parte de esta agenda, de este plan de largo plazo para poder crear las bases de una nueva nación. Eso me parece que es muy importante, que no se le desvincule y que no se miren como acciones aisladas. Tienen que formar parte de un todo para poder crear mejores condiciones de desarrollo en Honduras. Bien, muchas gracias, Alden Rivera. Menotti, ¿qué considera usted? Ya lo ha dicho el ministro Eval Díaz, no se va a financiar este plan de reconstrucción nacional y de activación o reactivación económica con más impuestos. Es clara la posición del gobierno, no hay más impuestos. Tiene que llegarse a los niveles de endeudamiento objetivos, prudentes, para echar a andar este plan de reconstrucción nacional. Sin embargo, Alden está planteando algo. 2 años, dice Alden Rivera, de austeridad nacional, como acompañamiento a que este plan pueda iniciar a ejecutarse y podamos ir definiendo esta ruta del desarrollo que hemos perdido por el impacto de estos 2 fenómenos naturales. Menotti, ¿qué le parece a usted esta propuesta? El micrófono. Ese es el convencimiento que tenemos al ser parte de una mesa multisectorial, el poder presentar estas propuestas como sector privado y poder ser escuchados por parte del gobierno y las diferentes instituciones del Estado. Para nosotros es muy importante y lo tomamos con mucha esperanza y satisfacción el poder saber y escuchar en voz del ministro Eval Díaz que no tienen contemplado aumentar los impuestos. No podemos estar viviendo en la incertidumbre principalmente de que se van a aumentar impuestos para poder pagar estas deudas, porque al final es el pueblo hondureño que termina cargando con todos los pagos de las deudas del país y la empresa privada a través del aumento de los impuestos, del aumento de la energía, de todos esos factores que hacen de que la MIPYME prácticamente tome decisiones de paralizar y cerrar sus negocios. Para nosotros, el tema de los impuestos es muy importante, es prácticamente trascendental. También la readecuación de deuda es importantísima para nosotros. También el ser valorados al momento del consumo local, no solo por parte de la población hondureña, sino que también por parte de las diferentes instituciones del Estado. Reactivar la economía significa comprar a todo lo que la MIPYME produce. Hay un decreto de ley, el 145/2008, que obliga al gobierno que el 30% de su presupuesto sean compras directas al sector MIPYME. Eso vendría a fortalecer y a generar más movimiento y crecimiento de empresas en el sector MIPYME, y es algo que hemos venido trabajando con el ministro Eval Díaz y con el ministro Luis Colindres a través de Semprende, el poder ver la manera cómo reactivar y buscar los modos para que el sector MIPYME pueda también ser proveedor del Estado. Hablemos de los burros de los que ocupan el ENE, en Sanaá, en Hondutel. Los zapateros prácticamente tendrían todo su año cubierto con solo estarle trabajando al Estado. Y las diferentes instituciones que necesiten otros servicios. También es importante saber que la agroindustria sea fortalecida y busquemos
recuperar a todo ese sector que prácticamente venía en bonanza y venía dando esa luz de esperanza de que nos íbamos a convertir en el granero de Centroamérica de nuevo, por todas las buenas decisiones que se tomaron y los financiamientos que se les dieron a ese sector productivo del país. Debemos de recuperar todas esas hectáreas y todos esos empresarios, tanto en la ganadería, en la agricultura, que fueron afectados por esta y otra. Pero no podemos olvidar también de que estamos en medio de una pandemia que va a durar por lo menos 1 año y medio más. Vamos a tener prácticamente en el mes de abril las primeras vacunas, pero eso no va a dar pie para que el pueblo hondureño no siga teniendo las precauciones y la debida responsabilidad. Y nosotros como instituciones privadas venimos y seguimos haciendo el llamado a la responsabilidad para poder tener esa certidumbre. No podemos vivir con esa incertidumbre de que en enero se va a volver a cerrar la economía. Prácticamente sería retroceder y llevar al traste todas las buenas intenciones de una reconstrucción nacional y de una reactivación económica. Debemos ser responsables, el pueblo hondureño, y es el llamado que hacemos como empresa privada a todo el sector, a que sigamos los protocolos de bioseguridad, pero también que ya hacemos el llamado personal a cada uno de la población hondureña para que se cuide, para que estas fiestas no sean fiestas de Navidad y que luego tengamos un inicio de año con más luto y dolor en medio de nuestra población. Estamos convencidos de que si manejamos y seguimos manejando el protocolo de bioseguridad, la mascarilla, el distanciamiento, vamos a poder lograr pasar esta etapa de crecimiento en cuanto a los niveles de contagio. Es ahí donde la mesa multisectorial ha venido trabajando muy bien. Muchos critican el trabajo en la mesa multisectorial, pero de la mesa multisectorial nacieron los triajes, nacieron las brigadas médicas, y eso viene a dar con la responsabilidad que se manejan las decisiones en la mesa multisectorial. Así que mi recomendación es sigamos cuidándonos, sigamos siendo responsables y sobre todo vamos a seguir trabajando unidos. Las empresas privadas están más unidas que nunca y dispuestas a trabajar con las decisiones que vengan a beneficiar al pueblo hondureño con el gobierno. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros. Le traslado rápidamente esta pregunta al ministro Eval Díaz. Ministro Eval Díaz, el instrumento de desarrollo nacional, que es el presupuesto de la República, está sujeto desde ya a un replanteamiento para hacerle frente a estas demandas y necesidades de la crisis por estos fenómenos naturales. Sin duda alguna que el instrumento de desarrollo más importante de un país y de Honduras en particular es el presupuesto general de ingresos y egresos de cada año, y en este caso del 2021. Justamente el informe de la CEPAL, como los datos que hemos recabado de los efectos económicos de la pandemia, orientan definitivamente la formulación del presupuesto que el día de hoy será aprobado por el Congreso Nacional. Y es justamente esa la orientación que tiene. Ese va a ser un instrumento para el próximo año. Sin embargo, quiero resaltar y referirme a algunas valoraciones que hizo Alden Rivera en su participación. Dice que justamente aquí empieza el debate, y creo que es un debate que debemos tener y lo vamos a tener sin duda en la mesa multisectorial y también con los notables, pero también con el resto de la ciudadanía. Vamos a ver, reducir el tamaño del Estado significa despedir gente, ¿verdad? Significa despedir a muchas personas. ¿A quiénes despedir? En un momento de crisis. En otros países y otros economistas proponen que más bien lo que hay que hacer es garantizar los empleos para no dejar familias en vulnerabilidad social. No estoy defendiendo una cosa u otra, lo que digo es que es parte del debate. Otro tema del debate. Alden
propuso que haya austeridad. Otros economistas, incluso del sector privado, dicen, no es momento de austeridad, es momento de gastar. ¿Por qué gastar? Porque es inyectar dinero en la economía. Es decir, si el gobierno le compra a la MIPYME, si el gobierno le compra a la mediana empresa, si el gobierno inyecta recursos en la economía, la dinámica económica se mueve la rueda de la economía, ¿verdad? Y si el gobierno contiene el gasto, si el gobierno se retrae, si guarda y cierra la caja, ¿quién mueve la economía? Es parte del debate, ¿verdad? Yo no estoy fijando ninguna posición. Lo que digo es que hay planteamientos de contención, de cerrar la caja, de no más deuda, que el gobierno se haga más chiquito, menos movilidad. Y otros dicen no, al contrario, es el momento en el que hay que inyectar dinero a la economía para que el MIPYME pueda vender, para que el comercio se pueda reactivar, porque en nuestro país uno de los sectores más grandes es el comercio, y el comercio es donde trabaja la mayor cantidad de personas, ¿verdad? Entonces, ese es el debate justamente que vamos a tener en la mesa multisectorial y donde van a participar muchos puntos de vista. El arte de esto, creo que el punto esencial es cómo vamos a llegar a esos acuerdos. ¿Cómo vamos a llegar a esos acuerdos? Por ejemplo, hago alusión al tema de los bonos, que el presidente Hernández empezó el día de ayer y hoy va a continuar y el gobierno va a hacer un esfuerzo para ponerle dinero a los damnificados en su mano para que puedan comprar las cositas de su casa que perdieron. Se le está llevando los kits, se está llevando cama, pero resulta que en el mercado nacional no hay suficiente cama. Imagínense que no hay suficiente cama para llevarle una cama matrimonial y una unipersonal a cada familia afectada. Entonces se le está dando un dinerito para que pueda apoyarse también. Ahora, ¿ese dinero a dónde va a ir a dar? Al comercio, ¿verdad? Va a ir a dar alguna MIPYME, va a ir a dar algún negocio, va a ir a dar alguna actividad económica, y empieza la dinámica económica. Es decir, ese goteo de recursos económicos que llega a las personas no lo meten abajo del colchón, lo sacan a la calle, y ahí va la dinámica económica, y ahí se genera empleo, y ahí se genera demanda de bienes, de servicios. Entonces, es un debate rico que vamos a tener, por un lado, los que dicen que hay que gastar, porque en este momento la economía lo requiere, lo exige, y por otro lado, los que dicen no, hay que contener, hay que austeridad, es decir, son dos cosas igualmente válidas, pero que vamos a tener los foros para poder discutirlo a profundidad y llegar a los consensos necesarios para poder salir adelante. Ahora, yo particularmente creo que así como el gobierno y el sector privado, en este momento lo que más debemos hacer es proteger los empleos. Cada empleo que se pierde es una familia que queda en condición de vulnerabilidad. Es una familia que queda sin ingresos, y es aumentar el problema social de subsistencia que tiene el país, donde ya Alden mencionó 3 millones de personas en riesgo alimentario y medio millón con una situación crítica. Entonces creo que una de las acciones debe ser proteger los empleos. Claro, tenemos que tener un plan de transición, ¿verdad? Para que el gobierno tenga el tamaño adecuado según el tamaño de la economía y según las necesidades requeridas por un país como Honduras y del tamaño de Honduras. En eso yo coincido plenamente con Alden, que probablemente hay una desproporción que vamos a tener que ir adecuando en el tiempo. Yo creo que eso debe ser, no puede ser un tema abrupto, sino que tiene que ser un tema programado en el tiempo. No es un tema para resolverlo ni siquiera en el 2021, pero sí tiene que haber un horizonte hacia dónde debemos caminar y cómo queremos estar en 10 años, por ejemplo. Ayer la CEPAL insistió que estos catástrofes estadísticamente, como ETA y OTA, se repiten cada 20 años. Quiere decir que en 20 años podríamos tener otros catástrofes. No significa que en 20 años, puede ser antes o después, pero en promedio podríamos tener una catástrofe similar a la que hemos tenido, como lo tuvimos hace 20 años
o en el 98 tuvimos el Mitch, ¿verdad? Hace 22 años. Entonces, es parte, Guillermo, del debate, y justamente el presupuesto nacional de ingresos y egresos debe responder a esta visión, debe responder a estas necesidades. De tal manera que este presupuesto que se ha enviado hoy al Congreso Nacional va orientado a fortalecer el tema de salud, a fortalecer el tema de educación. Se ha incrementado la inversión social en apoyo, en ayuda a las familias que están en alta vulnerabilidad social, económica, y también cómo apoyamos a los sectores productivos, pero también, obviamente, tratando de retener los empleos existentes, porque, repito, cada familia que pierde un trabajo hoy, en esta situación particular que vive Honduras, es una familia que dejamos ahí sin oportunidades, porque la economía está deprimida, porque nuestra economía ha perdido esa fuerza, pero confiamos que en ese diálogo, en ese debate rico e interesante de ideas y de propuestas, no de personas ni de grupos, sino de ideas y propuestas, podamos concertar ese plan de reconstrucción nacional sostenible y de reactivación económica. Es decir, el reto que tenemos los hondureños, gobierno, sector privado, los sectores sociales, donde están las iglesias evangélicas, católicas, donde están los trabajadores, donde están los microempresarios, donde está el sector social de la economía, pero también donde están los partidos políticos, los liderazgos políticos, independientemente de la ideología que tengan. Ese debate y ese norte tiene nombre y apellido: Plan de Reconstrucción Nacional y Reactivación Económica. Ahí debemos apuntarle, ahí debemos trabajar, hacia allá debemos dirigir los consensos para que veamos que Honduras se va transformando de manera positiva. Todo lo que el gobierno del presidente Hernández había trabajado durante todos estos años, desafortunadamente hoy se ve empañado por todo esto que hemos vivido en este último año, o en el 2020. Ayer lo decía la CEPAL en su exposición. Nosotros éramos optimistas con Honduras. Los números nos indicaban que Honduras era una de las economías en la región que más iba a crecer en términos porcentuales a su Producto Interno Bruto. Luego la caída, también éramos optimistas, pero hoy vemos con mucha preocupación cómo cayó el Producto Interno Bruto, más de 8.4%, y todavía faltan algunas contabilidades, y el Banco Central ha anunciado, todavía no lo hace formal oficial, que puede ser más de un 10% la caída del Producto Interno Bruto. Jamás visto en la historia del país. Jamás visto. Ni las crisis de el 2009, con el golpe de Estado, sumado al huracán Mitch, ni esos dos juntos, sumados, son iguales a lo que hemos vivido en este 2020. Por lo tanto, si en aquel momento se requirió de concertación nacional, después del Mitch, si después vinieron los diálogos y las recomposiciones políticas después del golpe de Estado, que nos dejaron una crisis económica, que nos dejó mucha pobreza, mucho desempleo, hubo una recomposición. Hoy es mucho más necesario que la clase política tenga esa madurez, esa sensibilidad para entender que estamos en otro momento, estamos en otra etapa, estamos en la etapa de las propuestas, estamos en la etapa de la responsabilidad, estamos en la etapa en la cual cualquiera que salga y haga propuestas egoístas estará mostrando su falta de solidaridad con el pueblo hondureño. Muy bien, muchas gracias, ministro Eval Díaz. Él es el ministro de la Presidencia, ha estado con nosotros esta mañana en el foro La Entrevista. Alden Rivera, en su condición de director de la Asociación Hondureña de Maquiladores. Sus palabras finales, Alden, o alguna conclusión o recomendación final que tenga. Sí, muchas gracias. Yo solo quisiera reaccionar rápidamente con algunos comentarios acerca de lo que indicó el ministro Eval Díaz. En la parte de la reducción del tamaño del gobierno, nosotros coincidimos. No es una política de choque, no podemos despedir gente en este momento. Lo que le estamos pidiendo al gobierno es de que todos juntos formulemos un plan para los próximos 5 años que permitan reducir el tamaño del gobierno.
porque el tamaño del gobierno definitivamente es desproporcionado en relación al tamaño de la economía. De nuevo, 95% del presupuesto hoy en día es destinado a financiar la operación y el funcionamiento del gobierno, y eso es algo que tenemos que evitar. No estamos pidiendo que despidan gente ahora, eso sería un error, lo comparto plenamente con el ministro Eval Díaz, pero sí tenemos que tener en perspectiva un plan que haga más coherente el tamaño del gobierno con el tamaño de la economía. Luego, en el tema del gasto, hay algo muy importante y es calidad del gasto. Es decir, no se trata de gastar en cualquier cosa, hay que gastar en lo que realmente se necesita. Y más que gasto, hay que privilegiar inversión. Y en este momento un economista que entienda y que realmente esté compenetrado con las mejores condiciones de desarrollo para el país, lo que le va a decir es lo que necesitamos es más inversión, menos gasto, más inversión. Y si va a gastar, hágalo con calidad. Necesitamos calidad del gasto, gastar en lo que es realmente necesario para potenciar el desarrollo del país. De nuevo, el presupuesto tiene que ser un instrumento para financiar el desarrollo de Honduras y no para financiar el funcionamiento del gobierno. Yo quisiera agradecerles por la invitación en este foro. Creo que ha sido un foro importante en donde se han realizado importantes también, valga la redundancia, reflexiones. Reiterar el honor de compartir este foro con el ministro Eval Díaz, una de las personas más talentosas que he conocido yo en mi vida. Tuvimos la oportunidad de ser compañeros en el gobierno y ahora desde el sector privado tenemos una relación cercana con todo lo que estamos trabajando. Así que yo felicito al ministro Eval Díaz por todo lo que está haciendo en este momento. Y Menotti, que es un empresario destacado y es un gran presidente de Fedecámara. Yo diría que es uno de los presidentes que más labor ha hecho por la Federación de Cámaras de Comercio y que ha dedicado su vida entera en este año, en el año 2020, a proteger los intereses de un grupo importantísimo para Honduras, que genera el 70% de los empleos del país, que es el segmento de la micro, pequeña y mediana empresa. Así que ha sido un honor acompañarles. Un honor estar en Canal 11 en el programa La Entrevista y reiterar de que el sector privado es un sector que está unido, que está muy claro en sus posiciones y que vamos a formar parte de esta nueva línea de pensamiento para la construcción de un mejor país en el futuro. Gracias por acompañarnos, ingeniero Menotti Maradiaga, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias. Sus palabras finales, por favor, Menotti. El micrófono, por favor, ingeniero. Agradecer nuevamente la invitación, las palabras de don Alden Rivera y del ministro Eval Díaz. Realmente los empresarios estamos bien comprometidos con el país, con el pueblo hondureño. Queremos trabajar de la mano y tomar las mejores decisiones. Y esto viene acompañado con las estrategias que el gobierno decida para apoyar al sector MIPYME y a la gran empresa. Acordemos que tenemos que rescatar esos 500,000 empleos que se perdieron con la pandemia y todo ese montón de empresas MIPYME que también cerraron y las grandes empresas que fueron perjudicadas con las llenas de ETA y OTA. Así que no me quiero despedir sin hacer estos dos últimos comentarios, que consumamos lo local. El pueblo hondureño tiene que apoyar a nuestros emprendedores, a nuestros micros y pequeños empresarios y no olvidar que estamos en medio de una pandemia. Debemos de ser responsables en estas fiestas y acordémonos de que han habido muchos compatriotas que están en medio del luto y del dolor y debemos de ser solidarios con ellos y evitar también llevar estos contagios a nuestros seres queridos. Hablemos de nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros familiares. Así que seamos responsables. Si no necesitamos salir, evitemos salir, no llevemos contagio al interior del país, evitemos estas excursiones después de que han estado expuestos a personas con contagio, no las llevemos al interior del país el contagio. Muchos hospitales no están preparados para poder atender la gente en el interior del país y debemos de evitar de que se pueda hacer crecer estos niveles de contagio. Así que la responsabilidad está en nosotros. Agradecer a Canal 11, licenciado Guillermo, el apoyo y la invitación a participar en este magnífico foro. Bien, muchas gracias, ingeniero. Gracias por acompañarnos. También gracias a Eval,
a Alden por haber estado con nosotros esta mañana en el foro La Entrevista. Muy bien, ya escucharon ustedes los argumentos, los criterios, los análisis sobre este importante documento que ha emitido, desde luego a solicitud del mismo gobierno de la República, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, como ente de la Organización de las Naciones Unidas, haciendo un diagnóstico muy profundo y yo diría muy acertado sobre las pérdidas que ha tenido el país referente a los efectos de las tormentas tropicales ETA e Iota. Muy bien, ahora rápidamente nos vamos al resumen informativo de esta mañana. Y nuestra compañera Shirley Martínez nos está detallando que el Consejo Hondureño de la empresa privada COEP y World Vision se unen para habilitar 3 colonias inundadas en la Lima Cortés. Buenos días, licenciado. En el foro La Entrevista, específicamente me encuentro en una de las ciudades afectadas en la Lima, y es que pues tanto el COEP junto con Misión Mundial pues se han unido para esta noble causa y se han solidarizado con los pobladores de estos sectores. Pero que sea don Mateo Gibrín quien nos amplíe con respecto a los proyectos que están encaminando en estos sectores. Buenos días. Buenos días, mucho gusto. Pues mire, aquí viven en estas 3 colonias más de 500 familias. Entonces el sector privado va a poner plata y Visión Mundial también, que es una ONG con origen británico, en alianza con COEP va a poner plata también, y vamos a limpiarle las calles, los accesos a sus casas, los patios. Miren cómo está ahí. Miren acá, a estas 3 colonias esperemos lograr eso y más en 14 días. Don Mateo, lo importante de este sector es que estos, desde que iniciaron los huracanes, han estado bajo el agua y el lodo. Sí, es correcto. Esta es una de las zonas más afectadas, digamos, como este es el punto cero de la destrucción, ¿verdad? La Lima, y también los bajos de Choloma, la zona de Urraco. Bueno, me quedo corto, tantas zonas que quedaron golpeadas fuertemente. Y bueno, aquí desde que comenzaron las tormentas hemos entregado más de 350,000 platos de comida caliente a los hondureños damnificados, a los que perdieron todo, como sector privado, kits de medicina, de higiene. Hemos entregado también camas, colchonetas, miles y miles. Así que pues seguimos haciéndolo y esperamos cerrar este año ayudando, ¿verdad? Con maquinaria aquí en la calle. Si ustedes van allá a la vuelta de la esquina, van a ver ya la maquinaria lista para comenzar a trabajar. Muchísimas gracias. Bueno, hemos escuchado a un representante del COEP con respecto a los detalles que van a realizar en los próximos días con respecto a que estos sectores se han encontrado bajo el agua y bajo el lodo, y ya hay maquinaria para realizar ese tipo de procedimientos y que las personas retornen a estos hogares. De momento es lo que le podemos informar desde la zona norte del país. Buenos días. Gracias y muy buenos días a nuestra compañera Shirley Martínez. Y nuestro compañero Giovanni Villalobos nos está detallando que ingresos por casos de COVID-19 se han incrementado en los últimos días en el sector del Hospital María de esta ciudad capital. Gracias, buen día. Se han incrementado los ingresos por casos de COVID-19 en el Hospital María de la capital. Escuchamos a continuación a la portavoz de esa entidad de salud, Gabriela Flores. En este momento hemos visto en las últimas semanas y desde hace también algunos meses que se ha ido incrementando la cantidad de casos que se están atendiendo por COVID-19 en el Hospital María, tanto para pacientes pediátricos como también para pacientes adultos.
En este momento nuestra sala de adultos se encuentra en alrededor de un 45% de ocupación hospitalaria y en igual rango se mantiene en este momento la sala de pacientes pediátricos, con la salvedad pues que en esta sala hay más movimiento de pacientes. Ya sabemos que la mayoría de las enfermedades de las vías respiratorias tienen las mismas manifestaciones que el COVID-19 en los niños y eso pues obliga a que haya un mayor movimiento en esta sala de pacientes pediátricos. La cantidad de ingresos es bastante variable, sin embargo las estancias son bastante largas. Entonces en la sala de niños al día pueden haber hasta 6 ingresos y 8 altas, es la sala que tiene mayor movimiento. En la sala de adultos el tema es que el adulto se recupera de una forma más lenta, ¿verdad? Entonces hay una menor cantidad de ingresos, pero las estancias son más largas. ¿Fallecidos se reportan? Sí se han reportado pacientes fallecidos, pero pues como a lo largo de la pandemia hemos estado manejando toda esta información directamente a través de la Secretaría de Salud. Por este informe, retorno con ustedes. Muy buenas. Gracias y muy buenos días a nuestro compañero Giovanni Villalobos. Ahora Gisela Calix nos está reportando que el padre de las 2 hermanas asesinadas en las últimas horas en Reitoca reclaman los cuerpos de sus familiares. Así es, buen día, licenciado Guillermo Paz Manueles, y a los televidentes de la entrevista les informo que en las últimas horas en el país han sido asesinadas 4 mujeres y en hechos más recientes 2 hermanas, las cuales perdieron la vida al inferirles varios disparos por desconocidos en el municipio de Reitoca. Fueron ingresadas a la morgue del Ministerio Público. Ellas respondían a los nombres de Nelis Yoselinda Osorto Zelaya y así como Baby Yolanda Osorto Zelaya. Ya su padre se ha trasladado hasta la capital de la República para reclamar sus cuerpos. A continuación, sus declaraciones. Yo andaba haciendo un mandado y me habló el yerno, que ahí está, se llama Freddy, y él me llamó que le habían asesinado a la jipota. ¿Cómo a qué horas lo llamaron? Más o menos me llamaron a las 4 de la tarde. ¿Usted sabía que ellas tenían alguna amenaza? No, yo no sabía que tenían problemas. Ellas no me habían dicho a mí. ¿Ellas no lo dicen? Sí. ¿Alguna hipótesis que usted tenga un crimen pasional? No tengo todavía. ¿Usted nos relataba que ya salieron a comprar? ¿Fue así? Sí, ellas iban a comprar a Reitoca. Venían de regreso en un mototaxi. ¿Una mototaxi? Y solo bajar las asesinaron. A solo bajarse del mototaxi. A solo bajarse. Mientras que en el departamento de Olancho ayer 2 mujeres también fueron asesinadas y encontradas en el interior de sacos y una de ellas apenas de 10 años. Le ampliaremos esta información en próximas emisiones de 11 Noticias. De momento este es mi reporte. Vuelvo con usted al estudio de la entrevista, licenciado. Buenos días. Gracias y muy buenos días también para usted, compañera Gisela Calix. De esta forma llegamos al final de la entrevista. Con permiso y que estén bien.